y dejó entrar al delincuente, y el delincuente se metió a un apartamento y en ese momento llegaron los dueños. Y el tipo se asustó y se fue a salir por la ventana que daba como un hueco que había internamente en el edificio, y el tipo se resbaló y cayó y se mató. Digamos que esa resiliencia ha sido lo que permite que la empresa siga todavía con vida después de tantos años. Todas las empresas tienen muchísimos problemas. Es que tener una empresa no es fácil. O sea, tienen muchos gallos, demandas, procesos, errores que se cometen, sanciones. Una producción de Cough Media. Hola a todos los oyentes del show de la A a la Z. El día de hoy, por primera vez en mucho tiempo, tenemos un invitado especial. Camilo Pérez es administrador de empresas y magíster en dirección comercial y marketing. A sus 23 años, recién salido de sus prácticas, quería ingresar a una multinacional para ganar experiencia y empezar su carrera. Sin embargo, la vida tenía otros planes. La empresa familiar se encontraba en una muy mala condición. Tenían deudas con la DIAN, tenían liquidaciones por pagar y los procesos en general eran obsoletos. Si Camilo no hacía nada, lo más probable es que la empresa tuviera que cerrar. Y es bajo esta realidad que él decide asumir la gerencia. Esta es la historia de cómo Camilo salvó la empresa de su familia y nos cuenta todo lo que aprendió en el proceso. Espero les guste. Bienvenidos a este episodio del show de la A a la Z. Hoy es 22 de septiembre y mi nombre es Julián. Estoy aquí con mi coanfitrión Juan David. Buenas noches. Y el día de hoy, por primera vez en mucho, mucho tiempo, en el show de la A a la Z tenemos un invitado especial. El señor Camilo Pérez, que es de hecho primo de tío de Juan David. Tío. Toda la semana hablando del tío y hoy lo digo mal. Queremos conocer la historia de Camilo. Él está al frente de la empresa familiar desde hace más de 15 años, tengo entendido. Sí, alrededor de 15 años. Entonces, Camilo, pues muy buenas noches y bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va hoy domingo? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Bien, 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 aquí ya descansando en la casa. Y nada, pues eh, chévere que me hayan invitado y rico pues que hablemos un rato del tema. Bueno, bacano. Gracias, por cierto, por tomarse un domingo. Yo sé que en general la gente descansa. Y yo también descanso, pero Juan David es el que me hace grabar en estas Sí, horas. sí, Julián me dijo como que invitado puede traiga una persona que usted sienta que quiera mucho. Yo dije, no, pues yo quiero mucho a mi tío. Tan lambón. Lo mato ahí ya. Sí. Bueno, Es, bueno, Camilo, pues como ya lo habíamos conversado, el día de hoy quisiéramos saber su historia. Eh, Usted está al frente de la empresa familiar y nos gustaría saber al inicio como cuáles fueron las circunstancias o como qué contexto había y cómo llegó usted a la empresa. bueno, pues mis papás son los dueños de la empresa, y en 2009 yo me graduó de administrador de empresas, y me dice mi papá pues que la situación en la empresa estaba delicada, que pues estaban pasando por una crisis financiera y que realmente él ya estaba cansado y que si quería mirar a ver si me le medía el reto de agarrarla, o si no, pues que probablemente pues o a la quiebra tocaba venderla por lo que nos dieran por ahí, porque el nivel de endeudamiento estaba alto y pues estaba complicada la situación. Entonces, en ese momento, pues yo obviamente saliendo de la universidad quería era como entrar a trabajar de pronto en alguna multinacional o en otras empresas, pues para agarrar experiencia y para ir aprendiendo cositas, y pues no, realmente me tocó, pues aparte de las pasantías, las prácticas que hice de la universidad, salir y meterme de una vez en la empresa. Entonces, digamos que ese tema fue un poco difícil porque pues yo no tenía la experiencia, y pues en la universidad uno aprende cosas y todo, pero pues ya enfrentarse con la realidad es otro cuento. Aparte que pues era
un peladito entrando a manejar alrededor de 100 personas que habían en ese momento en la empresa y todos pues eh, mayores, viejitos incluso habían de muchos años, hasta había personas que me habían cambiado el pañal, que, que, que estaban desde mucho antes de que yo naciera. Entonces me vieron crecer y todo, y pues llegar un peladito sin tener ni idea del negocio como tal, ahí a dirigir, pues era un reto complicado, ¿no? Y pues afortunadamente me le medí y pues empezamos ahí a hacer cositas para actualizar la empresa, porque pues obviamente estaba en la época de todo a mano, todo en papel, todo escrito, entonces ¿Qué año era ese? eso fue en el 2009. Ok. Eso fue en el 2009 y pues todo, digamos que por ejemplo, los pagos se hacían con cheque y eran quincenales, entonces cada 15 días eran 100 personas, ciento y pico de personas haciendo fila ahí enfrente de la empresa para reclamar el cheque y después vaya al banco y en el banco te los encontrabas allá otra vez haciendo fila por horas y pues obviamente para la gente era desgastante el tema porque aparte es una empresa de seguridad privada y pues la mayoría son vigilantes, ¿no? Y entonces muchos llegaban de turno trasnochados y tener que hacer esas filas y después vaya al banco a hacer otra vez fila, entonces era desgastante. Entonces ya empezamos a modernizar el tema, hicimos convenios para hacer pagos digitales y empezamos a meter software y cositas así con el fin de modernizar un poco, darle mejor calidad de vida a los empleados y, y pues modernizar procesos, ser más eficientes, tener mejor registro de todo lo que se hacía, mejorar el tema de archivo, bueno, en fin. Entonces fue digamos que una época interesante. Eh, lo que yo dije en ese momento es pues tengo que tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles porque yo sabía que igual iban a haber errores porque yo no tenía la experiencia. Entonces todo trataba de medirlo muy bien, de pensarlo, de investigar en internet, de asesorarme pues con los que pudiera para tomar cada decisión y en ese momento pues cada decisión se demoraba mucho más en tomarse porque no le tenía la práctica ni la experiencia para hacerlo. Entonces eso fue, digamos que lo más complicado empezar a entender y pues tratar de no cometer errores que me costaran pues la quiebra de la empresa o algo así. O errores pues que me llevaran a los estrados judiciales por cualquier falla que tuviéramos. Aparte que el tema de la seguridad es muy delicado, ¿no? Sí, igualmente lo que usted decía antesito acerca de que pues no se tiene la experiencia, entonces igualmente van a haber errores. Eh, ¿Hay algún error, digamos, que al inicio usted recuerde que haya sido como que usted diga, uy, fue pucha, la cagué o... Y pues errores así. Pues resulta que hubo uno, por ejemplo, que nosotros teníamos la contabilidad externa y resulta que la persona que nos lleva la contabilidad, pues eso de que uno busca economía, la crisis financiera en la que estábamos, entonces contratar el profesional más económico que pudiéramos para que nos llevara la contabilidad y resulta que contratamos una gente ahí y esta gente resultó ser y, o sea, un día yo llegué a la oficina y cuando los veo, los estaban poniendo presos en noticias. Ay, Y man. yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo dije, no, ahorita se me van a venir a investigar aquí, quién sabe qué haría esta gente. Y fue un tema ya con unos temas de la DIAN que hubo hace varios años ya. Ese fue un susto bravo también, porque pues no hicimos, digamos que la debida investigación de quiénes eran, en esa época pues no habían los procedimientos de pedir documentación, hacer toda una vinculación sino que uno iba, miraba tarifas, pedía un par de referencias y arranque a trabajar y ya. Y pues ellos tenían la tarjeta profesional y todo, y eran buenas, o sea, eran buenas gentes, pero
Cuando pasó eso, no, pues qué susto. Y yo lo primero que hice, no, pues cancelar contratos y venga a ver cómo recuperamos toda la información, porque todo estaba en los computadores de ellos. Entonces nos fuimos allá a las oficinas y eso ya estaba desmantelado. Llegamos allá y pues me tocó con otra revisora que ya era la que yo iba a contratar. Y entonces ella nos ayudó porque conocía el software y sabía cómo bajar esa información. Yo no sabía cómo funcionaba ese software. Entonces coordiné con los anteriores y me dijeron, no, sí, es que estamos, pero esos son unos malos entendidos y que yo no sé qué. Yo le dije, necesito que me devuelva la información, por favor. Entonces fuimos y con esta vieja logramos ahí entrar a un computador porque eso ya casi no había nada. Y ahí logramos descargar la base de datos y algo se logró recuperar y el resto nos tocó reconstruirlo. Pero fue complicado y el susto fue tremendo y fue también por la inexperiencia ahí en el tema de contratación de ese tipo de cosas que es muy delicado. ¿Y O ahí sea, uno usted cuántos pensaría años que pues un tenía? contador cualquiera. Y de hecho uno comete mucho ese error actualmente, ¿no? Uno dice, ay, voy a declarar renta y contrata a cualquier loco que le hace la declaración de renta y resulta que pues uno no sabe que puedan hacer mal y después el enchicharronado es uno. ¿Ahí Entonces sí, usted cuántos años tenía, Camilo? yo tenía 25 años tal vez, 24, 25 años. Porque yo cuando entré a la empresa tenía 23 años. Y digamos, Entonces yo no sé, era ante esos chicharrones y vainas, ¿usted nunca consideró como botar la toalla o decir como quiero coger experiencia en otro lado o qué lo motivó a seguir ahí? todavía. No, eso yo creo que es un tema de que todo el tiempo uno está motivándose y desmotivándose. Y le toca, o sea, hay días que son una porquería y uno dice, ya no quiero más de esta vaina, me quiero largar, quisiera mirar otro camino, pero pues digamos que esa resiliencia ha sido lo que permite que la empresa siga todavía con vida después de tantos años. Ya la empresa tiene 47 años, va a cumplir 48. Entonces, ese aguante, porque pues digamos que no es la primera empresa que tiene problemas y todas las empresas tienen muchísimos problemas. Es que, digamos que tener una empresa no es fácil, o sea, tiene muchos gallos, tiene que demandas, que procesos, que errores que se cometen, sanciones, eh, en esto de la seguridad privada que pronto hay siniestralidad con los clientes, hurtos, bueno, un montón de cosas que son situaciones complejísimas y, y pues nada, uno digamos que si uno bota la toalla en la primera, no hace nada. Entonces le toca a uno estar ahí como que tomar aire y decir, venga a ver cómo solucionamos esta vaina y cada solución, cada crisis y cada problema pues le enseña a uno algo. Y finalmente lo vuelve a uno también más fuerte porque uno va generando más destreza para enfrentar ese tipo de situaciones. Y yo pienso que eso es lo que hace que las empresas realmente salgan adelante y perduren en el tiempo, que se tenga esa constancia, ese esfuerzo, ese saber que las cosas no son para allá, sino que todo tiene su tiempo y toca guerrearle y toca trabajar duro porque las cosas no son fáciles. Desafortunadamente en Colombia hay muchas empresas que la sacan más fácil, pero pues no son con las mejores prácticas. Y pues todos sabemos que aquí en Colombia pues hay mucho negocio fachada, entonces uno ve como de un momento a otro las empresas crecen de una manera, pero eso no, digamos que yo digo que son contadas las empresas que pueden llegar a tener un éxito tan rápido y que sean legalmente gestionadas, ¿no? Que sí se puede, sí, sí, porque hay productos que son maravillosos o hay invenciones que lo hacen y gente muy berraca, ¿no? Pero también hay muchas que pasan de la nada arriba en cuestión de meses y uno dice, ¿cómo fue que pasó esto? ¿no? Entonces, en ese momento, pues sí, yo era un pelado y yo dije, toca seguir acá porque es la empresa, aparte que yo tenía la responsabilidad del patrimonio familiar en los hombros, ¿no? Y eso pues era otra carga, es otra carga, porque pues digamos que era
la empresa que había llevado a la familia a poder tener una buena vida en términos de económicos, y pues estaba a cargo mío y pues yo no podía tampoco decir, no, quebré o no, boto la toalla y miren a ver qué hacen, pues era como la responsabilidad de que no, esto toca sacarlo adelante y no me va a quedar grande y voy a hacer lo que toque hacer para que las cosas funcionen, obviamente dentro de la legalidad. Yo, yo me imagino que la responsabilidad debe haber sido bastante difícil. Usted dice que precisamente había que sacarla adelante, pero me gustaría de pronto que nos describiera, usted dijo como que la empresa estaba un poco en crisis, eh, cuando usted digamos como que la recibió, o sea, como que cuál era la crisis como tal, cómo, o sea, qué estaba pasando, cómo se veía. Entiendo lo de la fila, por lo menos lo de la... Eso es una imagen que en una empresa hoy 2024, pues es como Sí, Nequi, transferencia, no existe. eso ya no se ve. No, cuando yo llegué, digamos que la situación era crítica, digamos que había una montaña de liquidaciones por pagar y no había plata para pagarlas y todo el mundo llame que mi liquidación, digamos que los clientes pagaban y la plata, mejor dicho, llegaba y así mismo se iba en cuestión de nada. Nos tocaba estar sobregirados para cumplir con la nómina. Lo bueno fue que siempre lográbamos cumplir con la nómina y eso sí, y yo digo que fue gracias a Dios porque eso sí era milagroso, era milagroso. Era el último día ya que necesitábamos que nos entrara algo de plata y llamé a todo el mundo y ya cuando veíamos no lo íbamos a lograr, por allá llegaba un cliente y consignaba algo que no esperábamos y la lográbamos. Y el banco también nos ayudó un montón, nos sobregiraban cada rato y nosotros nos la pasábamos casi todo el berraco mes sobregirados. Y eso fue supremamente estresante, o sea, fue una entrada, mejor dicho, choque de después de todo eso que tocó vivir, ya fue pucha, véngase lo que sea, porque aparte estábamos endeudados con la DIAN, entonces, o sea, habíamos presentado las declaraciones, pero no había habido plata para pagar, entonces habíamos quedado como morosos y la DIAN ya estaba mirando para también embargarnos, eso era un tema complicadísimo. Entonces a mí me tocó hacer pues unas jugadas ahí financieras y coger todo, pues el flujo de caja era lo más afectado, entonces no nos duraba un peso, no teníamos plata para hacer nada. Entonces nos tocó ir a la banca de segundo nivel, que es Bancoldex en este caso que cogimos, y sacamos unos créditos especializados para consolidación de pasivos. Entonces ya pasamos de pagar como 30 millones de pesos de créditos mensuales que nos estaban ahogando a 7 millones de pesos, y entonces nos dio un flujo tremendo. eh, Se reevaluaron todos los proveedores, se buscaron mejores tarifas, se bajó al mínimo el gasto, solo lo esencial. Bueno, se hizo una cantidad de cosas. Por ejemplo, eso del tema de los cheques, uno decía, bueno, pero pues eso, ¿qué tiene que ver con la crisis? No, pues el consumo de cheques quincenal, cada cheque o sea, cada cheque es caro, eso valía como 3.000, 5.000 pesos, y multiplíquelo por 300 cheques al mes, 400 cheques con proveedores y todo, eso era un platal. Ahí en cheques también pagué cheques. Habían una cantidad de cosas que eso era gaste y gaste en vainas, entonces nos tocó reestructurar toda esa locura. eh, y aparte tuvimos también mucha suerte porque, bueno, pues veníamos con el proceso, yo creo que duramos, desde que yo entré a finales del 2009 y más o menos ya en el 2014 la empresa logré ya salir de la mayoría de deudas y estabilizarla Pero financieramente. fueron 5 años. Sí, fueron como 5 años, como en el 2013, en realidad, porque es que hubo un hecho también que nos ayudó muchísimo y fue cuando en el 2012, en el gobierno de Santos, quitan el tema de disminuyen el tema de la parafiscalidad, entonces ya no pagábamos SENA, ya no pagábamos IBF, ICBF y ya no pagábamos salud. ¿Sí? Solo se pagaba el pedacito que se le descuenta al empleado. Eso fue que, por ejemplo, en esa época, recuerdo yo, pagábamos como 50, 60 millones de pesos de parafiscales y en ese momento bajó casi aquí a la mitad. Entonces, mensualmente ya teníamos 25 millones de pesos más
25 millones de pesos más, que nos dio un respiro tremendo. Eso fue, digamos que yo no voté por Santos, pero, pero me pareció que nos ayudó muchísimo y no me pareció mal presidente el tipo al fin de cuentas. En esa época el tema de la ola verde y todo ese cuento fue la primera de Santos y nos favoreció bastante ese tema, bastante. Entonces ya como que logramos respirar, logramos organizar todo, eh, ya se empezó a llevar una contabilidad pues dentro de lo que se pudo, porque como tuvimos ese problema y hubo un retraso, pero yo ya después de ese problema, ya en 2012, decido que la contabilidad tiene que estar interna para yo poder tener cifras actualizadas, porque el contador externo, eso es una de las cosas que aprendí, ¿no? Yo la contabilidad le tenía pereza y decía, que vengan y llenen esos papeles y entreguen eso al gobierno y yo necesito es vender y taratata. Y no, después me di cuenta de la importancia que tiene tener esa data en tiempo real, o pues si no es en tiempo real, es lo más cercano, o sea, lo más cotidiano posible. No, de pronto a veces no se puede diario tener las cifras exactas, pero sí por lo menos mensualmente tener la contabilidad consolidada y eso le permitía a uno tomar muchas decisiones. Entonces ya dije, no, tenemos que comprar un software bueno y tenemos que meter una persona que se encargue de la contabilidad y pues como no había mucho dinero, pues que se encargue de otras funciones que nos apoyen también en muchas cosas. Entonces ahí empecé, yo cuando llegué no había áreas en la oficina, en la empresa, solo era mi papá, operaciones y una secretaria prácticamente, ya. Y ya entonces estructuré el área de gestión humana, estructuré el área de contabilidad, ya más adelante estructuré el área de tecnología, el área comercial. Entonces, eso fue, digamos que, el chicharrón que hubo cuando yo llegué y lo que me tocó enfrentarme. Eso fue una cantidad de cosas con la DIAN. Nos tocó también tomar préstamos personales, pagarlos y la empresa iba pagando esos préstamos que hicieron los socios, los iba pagando poquito a poquito. Corrimos con suerte que en ese momento ellos se pensionaron, entonces recibieron lo de la pensión que tenían, como eso se demoraba en ese momento, entonces les acumuló como 4 o 5 meses, entonces con esa plata y un préstamo que hicieron, logramos pagarle a la DIAN y ya estando paz y salvo con todo lo de impuestos, ya era un descanso tremendo, ya de alguna forma sacamos para devolverle la plata a los socios, o sea, a mis papás. Entonces ya mensualmente les íbamos abonando hasta que les pagamos toda la plata y logramos sanear la empresa de una manera impresionante. Y aún hoy todavía la sigo saneando porque eso, por ejemplo, esto de las deudas presuntas de pensión y toda esa vaina, eso es otro chicharrón. Pues claro, en esa época todo era escrito y el desorden del seguro social era peor que el de las empresas que el de la empresa de nosotros. Entonces ellos no tienen nada y todo lo cobran. Entonces si uno no tiene los soportes, pues entra ahí a pagar. Afortunadamente, de las pocas cosas que organizaron bien en términos de archivo, era eso. Eso más o menos tenían casi todo, sino que eso tocaba buscarlo por allá entre 1000 papeles y encontrar todos los soportes de pago y todo. Y todavía seguimos depurando deuda presunta, porque eso hace poquito, hace como 4 años nos llegó una 800 millones de pesos cobrándonos sin intereses desde el 94. Imagínense los intereses que iban a hacer. Eso era como el doble o el triple que terminaba siendo. Y en 3 meses logramos depurar y ya bajamos a 20 millones de pesos. Y ahorita ya está como en 5 millones. O sea, eso ha sido es una locura. Pero pues cuando llegó esa vaina, yo dije, pucha, hasta aquí llegamos. Y cada problema que va llegando así duro, es una vaina que uno dice, no, hasta aquí llegamos. Y de alguna forma uno lo logra resolver. De alguna forma uno lo logra resolver. Y eso he aprendido también, ¿no? Que pues uno tiene que hacerlo la tarea y ya, pues que pase lo que tenga que pasar y pues tratar de no matarse con eso porque al comienzo, y todavía aún me pasa a veces, pero llegan los problemas y uno se estresa de una forma y la carga y uno no, ¿y ahora qué voy a hacer? Esto no le veo salida, uno ve el panorama totalmente nublado y cuando uno se da cuenta empiezan a salir soluciones de por aquí, de por allá, se empieza a abrir una luz y al final se resuelven.
al final se resuelven las vainas, de alguna manera. Venga, a mí me llama la atención algo. Y es que, bueno, como ustedes saben, yo estuve en una obra en Cali y digamos que el personal de obra y el de vigilancia se me hacen un poco similares. No, no sé si suene clasista, pero es un gremio duro, pesado. Y usted dice que al principio tenía como una montaña de liquidaciones sin pagar. En mi experiencia personal pasaba que en la obra que estuve, o sea, pasaban 15 días sin pagarle la liquidación a una persona y literalmente iban con el son de ir a matar al jefe. Entonces no sé si en algún momento y sobre todo usted siendo tan joven fue vulnerable a amenazas o Lo que que... pasa es que, bueno, ahí hay dos factores. En esa época la gente era mucho más sumisa que hoy en día. Hoy en día ya uno no le puede salir con, o sea, ya hoy en día primero que la gente ya es abogada porque pues obviamente por Google se gradúan facilito abogados, eso, buscan todas las leyes y ya saben cómo es todo el cuento. En esa época no era tan así. Entonces la gente desconocía mucho la legislación y los derechos a los que tenía. Entonces uno trataba pues igual ese era un factor y el otro factor era que nosotros éramos muy buenas, o sea, muy buenos patrones, ¿sí? Nosotros siempre cumplíamos con todos los pagos de nómina, entonces ellos sabían que nosotros éramos una empresa cumplida. Entonces la mayoría era muy tolerante, entonces nosotros le decíamos, no, mire, es que no es platica, pero la otra, bueno, era Ida, que era la persona, la secretaria de esa época, la, la, la otra semana yo creo que ya sale plata, que yo no sé qué, y eran así, pase semanas, habían liquidaciones de mes, 2 meses, 3 meses, eso era una locura. Y yo decía, como la gente no, yo decía lo mismo, yo, en cualquier momento se me paran aquí enfrente, me rompen las instalaciones o me esperan y chao. Solo me pasó una vez, solo me pasó una vez que trataron de agredirme, pero no fue ni siquiera por eso de la liquidación, sino porque resulta que yo tengo un problema y es que cuando yo, o sea, yo para escribir soy malísimo, todo lo que tenga que ver con escritura. Entonces, para mí hacer la firma al comienzo todavía me cuesta hacer una firma igual que la anterior. O sea, a mí siempre me queda diferente. Entonces, como tenía que firmar cheques en esa época, para mí eso era una tortura porque a mí siempre me quedaba diferente la firma y en el banco devolvían el cheque. Entonces teníamos una persona conflictiva, pero ese tipo pues no le habíamos demorado tanto la liquidación. Eso fue de hecho ya cuando estábamos un poquito saliendo de crisis, pero el tipo era súper conflictivo y había salido como medio mal de la empresa. Y entonces, pues se le hizo el cheque, se le entregó y se fue para el banco y pues en el banco lo devolvieron porque la firma no coincide. Entonces íbamos llegando nosotros de almorzar con el gerente de operaciones y estaba el tipo ahí esperándonos y empezó a gritarnos y a tratarnos súper mal y a tratarme mal y como con ganas de venirse a pegarme. Y en ese momento yo tenía un gerente de operaciones que era cuajadito. Y ese sí, no, se bajó de una vez y lo fue careando de una vez y pues no, el otro era chiquito comparado con el de operaciones. Entonces, como que le bajó ahí y pues yo le dije, ya tranquilo, venga, se lo cambio y ya, se lo confirmo por detrás y listo. Y logré hacer la firma, afortunadamente me salió esa bien porque cuando le hubiera salido otra vez mal, No. ¿quién se aguanta de tipo? Pero no, pero en esa época la gente era más tolerante a ese tipo de cosas. Hoy en día ya es más difícil, la gente quiere todo para allá, o sea, no le tienen paciencia a uno para nada. Y pues afortunadamente nosotros somos súper cumplidos. O sea, nosotros ahorita mensualmente tenemos 2, 3 liquidaciones por pagar, o sea, es un tema totalmente diferente y somos súper cumplidos. Somos súper cumplidos porque yo sí, con ese tema de nómina, trato de ser muy cumplido, tanto con los empleados actuales como los que se van, porque pues obviamente está susceptible uno de demandas. Y hay gente mañosa, hay gente que se hace la loca también y nos ha tocado consignarle en el juzgado porque no van a reclamar la liquidación. Y es que ese tipo de personas son mañosas porque dejan que pase un tiempo y después meten la demanda. Con intereses. Y claro, no, y es que lo que pasa es que las liquidaciones cuando nos pagan hay un término que se llama brazos caídos y es un día de salario por cada día de mora que tenga. ¿En serio?
platal que le puede salir a uno. Entonces, por eso nosotros somos, y ahí tenemos eso, nos toca consigna en el juzgado y toca perderle ahí el amor como a 5.000 pesos que cobra el juzgado, pero preferimos para estar tranquilos porque eso es una cosa loca. Yo quisiera preguntar, Camilo, como, pues yo personalmente, yo soy economista y tengo como mucho interés en temas de empresa y de cómo funcionan y de hecho creo que usted lo que nos compartió ahorita de todo lo que aprendió de estructurar la empresa, mejorar los procesos, modernizarse con software, me siento como muy identificado, pero me gustaría saber cómo era el modelo, o sea, cómo es el modelo de negocio en el sector de la vigilancia, o sea, cómo funciona, quiénes son los clientes, cómo va pensado desde el punto de vista como el modelo de negocio. Me gustaría como conocer su opinión en ese lado. Pues la seguridad ha cambiado un montón, porque cuando yo entré era muy diferente, y pues hace 30 años era muy, muy, muy diferente aún. Em, Antes el modelo de negocio era, pues, pague una tarifa y le pongo un vigilante y de hecho no había una normatividad tan clara como la hay ahora. Entonces, digamos que había un exceso de trabajo para estas personas, hay que decirlo. Anteriormente una persona descansaba un día a la semana y trabajaba 12 horas todos los días, porque no había como esa regulación y pues eh, todos trabajaban así. Después ya que entró la Superintendencia de Vigilancia, ya se empezó como ajustar y a normar todo eso. Y, y pues no, el modelo básicamente en este momento funciona bajo la demanda de quienes necesitan personas de seguridad. Digamos que hay varias líneas de negocio en la seguridad, ¿no? Está la seguridad como física, humana, que nosotros llamamos, eh, que es con guardas de seguridad. Entonces, una persona necesita, por ejemplo, en un conjunto residencial, una persona que esté en la portería, entonces nos contratan, o el que tiene la empresa necesita un guarda que esté dando rondas o que esté también controlando el acceso, pues nos contrata y nosotros hacemos todo el levantamiento de los riesgos, el análisis de riesgos, se realizan todas las consignas y protocolos del caso, se instruye al personal, se contrata, se instruye y se controla. Se controla que se hagan los procedimientos de seguridad dentro de las instalaciones. Eh, y pues digamos que eso tiene unas tarifas también establecidas por la superintendencia, unas tarifas mínimas que debemos cobrar. Desafortunadamente pues el mercado no es tan chévere en ese sentido porque hay mucha competencia desleal. Entonces hay muchas empresas o piratas o empresas que cobran por debajo de la tarifa de súper y entonces obviamente la gente al ver que van a ahorrar plata por ese lado, pues las contratan y pues dañan el mercado porque finalmente tienen, pues le terminan pagando mal a los vigilantes, no les cumplen con lo que tienen que cumplirles y pues las empresas que sí cumplimos, pues no podemos llegar a esas tarifas. Entonces, eh, es complicado por ese lado. Entonces, en seguridad física humana está eso. Digamos que también hay centrales de monitoreo, eh, hay pues gente que hace rondas, hay guardas motorizados, supervisores motorizados, etcétera. En la seguridad ya electrónica están, está pues diferentes formas. Ahí digamos que eh, la automatización a través de equipos de seguridad, pues de cámaras, alarmas y todo esto. Entonces uno puede llegar a controlar espacios, a darle seguridad a ciertos espacios y pues todo tiene que ir monitoreado. Entonces ese es como el monitoreo de esos equipos. Y está, eh, digamos, ahorita nosotros lanzamos unos servicios de automatización de edificios. Entonces estamos reemplazando esos edificios pequeños que no tienen con qué pagar y que terminan pagando servicios pero muy bajo costo y eh, dando malas condiciones a los guardas. Entonces nosotros quitamos el guarda y ponemos todo automatizado y lo controlamos desde nuestra central. Entonces estamos haciendo ese modelo de negocio ahorita. Nos ha funcionado muy bien.
y pues los guardas, o sea, nosotros todos los días estamos contratando vigilantes. Es difícil contratar guardas buenos. Entonces yo creo que ahí se hace una depuración, porque muchos dicen, ay, pero es que usted automatiza y deja sin trabajo a una persona. Sí, pues lo estoy dejando sin trabajo, pero en un trabajo malo que no le está pagando lo que debe ganar, que no le está dando las condiciones que yo le puedo dar en otro lado. Sí, yo se las puedo dar, pero siempre y cuando sea bueno. Desafortunadamente la vigilancia para muchos guardas se volvió un escampadero, porque no necesitan ningún conocimiento así, simplemente es hacer el curso de vigilante, se meten y están ganando 2 millones de pesos mensuales, ¿sí? Ganan más que una persona a veces que tiene una carrera o un técnico, ¿sí? Entonces se volvió un escampadero. Entonces a mí no me gusta la seguridad, pero me meto a eso porque pagan bien y tengo 2 días de descanso a la semana y, y pues no hago mayor esfuerzo en algunos casos, porque en algunos casos hay vigilantes que se dedican es a calentar un puesto, ¿sí? Obviamente hay otros que son, nosotros somos vigilantes y guardas de seguridad de muchos años, que llevan 20 y pico, 30 años en la empresa y son excelentes, excelentes seres humanos y excelentes profesionales, porque son muy buenos en términos de seguridad, están pendientes de lo que tienen que estar, son maliciosos, están mirando a ver cómo el delincuente se puede meter, están pendientes o sea, son buenos trabajadores y son buenos. Entonces, ese tipo de personas son las que vale la pena que tenga el sector, no las que quieren ir a hacer quedar mal el sector, porque si tú te metes a un trabajo donde lo haces de mala gana, pues entonces las cosas no van a salir bien y pues el servicio, la empresa se va a ver afectada. Entonces finalmente digamos que el modelo se basa es en las necesidades de seguridad, digamos que en la pirámide de Maslow la seguridad está como una de las necesidades básicas del ser humano y en un contexto como el colombiano, pues obviamente se presta mucho para tener un buen nivel de demanda de seguridad, pues porque todos sabemos que la seguridad en Colombia, particularmente en las capitales, requiere de personal de personal y de mecanismos de seguridad adicionales a la seguridad básica que puede ofrecer la fuerza pública, la policía. Entonces, el modelo de negocio desafortunadamente está basado en la delincuencia. Entre más delincuencia, mejor nos van las empresas de seguridad. Es una, es ahí E- un tema como harto, pero toca decirlo. Éticamente, pues tiene sus implicaciones. Digamos, me llama la atención. Entiendo, o sea, el negocio básicamente se soporta en un componente humano y un componente electrónico o automatizado, que uno pensaría, de pronto con las tendencias del mundo, pues con lo que está surgiendo, inteligencia artificial, la robotización de básicamente todo, eh, que el guarda de seguridad en su sentido como más arcaico de aquella persona que estaba, como usted decía, 12 horas sentadas en una garita durmiendo, porque me acuerdo que alguna vez mi papá me dijo, sí, yo quería ser guardia de seguridad para dormir, me decía él. Uno pensaría que esa figura tiende a desaparecer, pero en una realidad, creo que usted dice como la colombiana, pues ese modelo de negocio sigue bastante como To- válido, to- ¿no? todavía está fuerte el tema de los guardas de seguridad y va a estar presente por todavía un buen tiempo. Pero sí se ha disminuido un montón. Pues nomás cuando entró la tecnología en los parqueaderos de los centros comerciales y entre los parqueaderos anteriormente, de pronto no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, pero anteriormente había un vigilante en cada una de las entradas entregando la ficha y cobrando el dinero del parqueadero, ¿sí? Eso ya murió, eso ya murió, ahora son máquinas, todo es con máquinas, entonces la cantidad de gente que se disminuye en los parqueaderos nomás así, pensando en ese punto, fue muchísima y así se ha ido disminuyendo. Entonces nosotros también nos hemos dado cuenta de eso, ya tenemos, digamos que, proyectados, ya estamos con unos modelos de automatizaciones a través de tecnología
y ya estamos entrando en todo el tema de inteligencia artificial también, y eso está ahorita pues en boom en todo, y en seguridad también va a ser así. Seguridad, la inteligencia artificial va a tener mucha mayor precisión a la hora de la detección y la prevención de, de situaciones vulnerables o de inseguridad que se puedan presentar en algún espacio, eh, mucho más que el ser humano, porque el ser humano pues es ser humano, y eso le da una condición y unas limitaciones, ¿sí? Entonces el ser humano tiene que ir al baño, entonces mientras va al baño, pues el ladrón aprovecha. El ser humano se despista, se deja embolatar, eh, cree, confía, eh, se vende, porque hay que decirlo, a muchos vigilantes que hay organizaciones dedicadas a infiltrar empresas de seguridad, ¿sí? Entonces, eh, entran los guardas, se hacen pasar como guardas y entran y dejan entrar a los ladrones. Entonces, una máquina no va a permitir eso. Una máquina, si no estás autorizado, no entras. Entonces, ese tema es mucho más. Entonces, el rol del guarda va a cambiar. Ya no va a ser el guarda como parte funcional del esquema de seguridad, sino va a ser como parte controladora del funcionamiento de los sistemas electrónicos que controlan la seguridad, ¿sí? Entonces ese rol está cambiando, pero siempre se va a necesitar algún tipo de reacción en punto para poder, eh, digamos que, dar una respuesta ante esas situaciones que la tecnología o la inteligencia artificial detecte, ¿sí? Habrán cosas que se puedan automatizar en determinado punto. No sé, por ejemplo, la inteligencia artificial hoy ya está leyendo cuando hay un incendio, ya puede identificar qué es un incendio, ¿sí? Sin necesidad, no estoy hablando de los detectores de humo que han existido hace mucho tiempo, sino que a través de una cámara, la cámara puede decir, oiga, ya se está creando apenas veo una llama allí chiquita, ¿sí? Ni siquiera ha llegado lo suficientemente el humo a los sensores, y ya puede la inteligencia artificial decir, allá hay una llama pequeña, y activar automáticamente un, un dispersor de agua, o hacer un llamado a los bomberos, o sí, puede activar mecanismos eh, que permitan mitigar o controlar la situación. Pero habrán unos que sí o sí se van a necesitar las personas, ¿sí? Porque no todo Y, es controlable. En este momento todavía falta mucho para que todo sea absolutamente controlable por la tecnología. y también siento que en estas áreas de como automatización o ahora con inteligencia artificial, siempre está como esta sensación o esta creencia de que la tecnología está como a 5 años, o sea, como estamos a 5 años de que todo sea hiperautomático, pero siempre como esa última milla, por así decirlo, como cerrar ese último paso, pues debe ser lo más complicado. A mí me gustaría preguntarle, pues no había caído en cuenta que el negocio es la seguridad y lo opuesto a la seguridad pues es toda la delincuencia, ¿no? ¿Hay alguna historia de pronto de lo que usted nos contó, algo así similar, como bien loco, como una historia así muy, muy sacada de película? Pero, ¿en qué sentido? ¿Historia? Yo, ¿Alguien se metió a robar el conjunto, se hicieron pasar, infiltraron algo, secuestraron a alguien? yo recuerdo una que usted me había contado de que se metieron dos tipos a un apartamento y entró el dueño y los cogió y que sabía pelear y los volvió nada. No sé si recuerda esa historia. No, no me acuerdo. Me Que acuerdo de una que sí, el vigilante era un guajiro. No, no era guajiro, él era tenía fuero de indígena, ese fuero que tienen los indígenas por ser comunidades y el tipo, no, pero creo que sí era guajiro, si no estoy mal. Y el tipo se nos entró y él estaba en un apartamento, estaba creo que cubriendo unas vacaciones, y dejó entrar al delincuente,
y el delincuente se metió a un apartamento y en ese momento llegaron los dueños del apartamento y el tipo se asustó y se fue a salir por la ventana que daba como a un pasillo, pero, o sea, no era un pasillo, sino como un hueco que había internamente en el edificio y el tipo se resbaló y cayó y se mató. Y cuando llegó la policía, le cogieron el celular y tenía mensajes y llamadas del vigilante. Y al vigilante le metimos la demanda, pues afortunadamente no hubo robo ni nada, pero al tipo le metimos la demanda, eh, pues penal para hacerlo y resulta que el tipo se salió por la tangente porque él tenía fuera de comunidades indígenas y yo no sé qué, que era guayú y que no lo podía juzgar la justicia tradicional, que lo juzgaban allá sus casos que se salió por ahí. Hay un vacío Pero, legal ahí pero peligroso. el otro, el cómplice sí murió. ¿Qué piso era? Y yo no me acuerdo, hermano, pero sí era del 3 para arriba era. Sí, no me acuerdo. Era un edificio pequeño. Mm. Sin embargo, y a pesar de eso, pues al final pues dijeron, venga, ¿usted qué clase de personas nos metió? Y pues, chao, Claro. nos cancelaron el negocio. Pero Ah, ese tipo es esas cosas son muy difíciles. Yo sé algo aprendido. Nosotros hemos implementado una cantidad de mecanismos para poder minimizar el riesgo de que se nos meta ese tipo de gente. Y obviamente que funcione, ¿sí? O sea, se minimiza, pero no es imposible, no es imposible. Eh, Desafortunadamente, los delincuentes son muy audaces y pues llegan a las entrevistas con entrevistas perfectas, llegan con una hoja de vida impecable. Obviamente un delincuente no va a llegar con la hoja de vida diciendo estuve en la cárcel tal, no. Pues el tipo llega, mandan gente que no tenga antecedentes, entonces uno le mira los antecedentes y está listo. Mandan gente que de pronto hayan tenido unos pinitos en otras empresas para que tenga un buen historial y ya, y aparte con una labia tremenda y uno dice, no, este tipo es bueno. Nosotros cuando salen ya demasiado buenos, también desconfiamos ya, porque decimos, este está como muy perfecto, hay algo raro ahí. Entonces, pero esas cosas las va cogiendo uno es con la experiencia. Uno al comienzo, pues uno se deslumbraba con ese tipo de cosas. yo, pues, ahí me gustaría como preguntarle qué, digamos, de todo esto de la innovación, como qué empresas admira o como que qué empresarios como que trata usted de seguir o le parece que hacen las cosas bien en ese aspecto. Empresarios, pues digamos O que, líderes en general. pues digamos que hay mucha gente que uno podría admirar en el sentido de la innovación. Yo digamos que si hay alguien que admiro es una persona que tenga esa capacidad como de innovar y sacar cosas de la nada, o sea, cosas realmente que revolucionan y que cambian la forma de el concepto. Y entonces yo digamos que, pues digamos que un referente así, y siempre me he preguntado eso, yo digo, oiga, pero ¿quién como ese gurú que yo diga, me gusta seguirlo? Eh, pues no tengo uno particular, pero sí hay unas historias interesantísimas pues de los grandes líderes, incluso aquí a nivel local, hay emprendimientos que han resultado muy bien, por ejemplo el de Crepes and Waffles es una cosa impresionante ver cómo todos los crepes son con unas filas todos los días impresionantes y uno dice, esta gente mantiene y, hicieron algo diferente porque todo el mundo, pues, en ese momento se vendían crepes en muchos lados, pero no con esa distinción que lo hacen ellos. Jeff Bezos, eh, hay un montón de personas que simplemente cogieron un modelo de negocio y lo convirtieron, pues esto que hicieron en Apple también, con Apple es impresionante.
Es, y me gusta leer mucho de eso porque ve uno cómo a veces la diferenciación está en cosas, en cosas tan pequeñas, ¿sí? Y no en complicarse uno la vida. Por ejemplo, Apple es muy de diseño, de descomplicación, pero ellos no venden celulares, sino venden eh, el tema como de estatus, que tiene un iPhone, tiene ese estatus, ¿sí? Entonces, claro, obviamente el aparato es bueno y tiene unas funcionalidades, pero hay aparatos mejores que no hay, ¿sí? Como el que Por menos plata. por mucha menos plata, ¿sí? Y que no le tienen una, ¿cómo se llama esto? La, bueno, que programan la obsolescencia programada. Obsolescencia programada, sí. No, no, pues, la iPhone es una locura. O sea, cuando uno compra el iPhone vuela y cada actualización pues, está volviendo una porquería. Pero y yo, por ejemplo, uso iPhone, en cambio, me cuesta por la simplicidad del iOS, bueno, eh, me gusta y le venden a uno cosas interesantes ahí. Pero sí hay muchos casos de gente que realmente hace un trabajo extraordinario. Hágale pues. Yo creo que para ir avanzando y ya hago la última, diría que hacemos la última pregunta sobre, pues ya enfocada a Camilo y ya entramos al tema de los temas de opinión pública para no hacerlo tan extenso. Sí, haga una y yo hago otra. Quiero hacer una última también yo y Ok. ya. Y Hable un poquito más cerca, eh, perdón, le escuchamos pasito. estoy escuchando ¿A así mí o a Camilo? a usted. A vos. Ah, a mí, a mí, a mí. Eh, Acá teníamos anotado cuál fue de pronto orientado hacia la empresa, cuál fue su mayor fracaso y cuál fue su mayor logro. El mayor logro, el mayor logro, y yo creo que es el que la línea de negocio que sacamos ahorita de automatización, el mayor logro que hemos hecho. Bueno, es que hemos tenido muchos logros. Cuando nos certificamos, todos estábamos súper felices la primera vez porque pues de no tener ningún proceso a ya tener todos los procesos de la compañía certificados en Icontech, pues fue un logro. Cuando ampliamos nuestras líneas de negocio frente a la Super fue también un logro. O sea, hemos tenido muchísimos logros. eh, Ahorita yo creo que o sea, de los logros más significativos ha sido el diseño de ese servicio, de ese producto. Ha sido muy exitoso y creo que ese fue un logro chévere para nosotros y en lo personal porque finalmente pude, digamos que lo que les decía ahorita, admiraba a toda esa gente que innovaba, pero eso no es fácil. O sea, uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo hago? Y más en un negocio de seguridad que está totalmente regulado, porque la superintendencia no nos deja, mejor dicho, ni siquiera escoger casi que los uniformes, porque todo tiene su parámetro, su raya, que tiene que estar así, que tiene que ser así. Las tarifas son así, el servicio se debe prestar así, el protocolo tiene que ser así, o sea, casi todo está regulado. Entonces, innovar en un gremio como este es muy difícil. Y aún así uno se ponía a pensar, bueno, y si me pongo a hacer otra cosa, monto una empresa de otra cosa, venga, pero ¿qué? O sea, no es fácil uno llegar a montar una vaina que realmente sea innovadora. Y uno puede tener miles de ideas, pero seguro uno va y busca y ya existe. Y ya la hacen mejor y ya hace rato la están haciendo. Entonces esa diferenciación no es fácil. Y ahorita yo creo que hemos logrado con esto una diferenciación interesantísima, la gente le gusta, nos recomiendan, no hemos implementado el servicio, ya nos están recomendando. eh, y ha sido muy chévere ver cómo ha sido la acogida del mercado con este producto. Eso lo llena uno de satisfacción porque en el momento en que nos sentamos a diseñarlo, pensábamos es
qué quiere el cliente, qué le está doliendo. Venga a ver que ya conociendo el mercado, entonces dijimos, venga, en los edificios la gente no tiene plata. Entonces ese fue como el mayor éxito. Y el mayor fracaso ha sido, Fracaso o de pro- aprendizaje. sí, sí, no, yo creo que de pronto ha sido que no hemos logrado llegar al crecimiento que yo esperaba ya para este año. O sea, en todos estos años yo ya quería llegar a un nivel de crecimiento superior al que estamos. Y realmente ha sido muy difícil y hemos estado cerca y volvemos y como que bajamos porque hay muchos factores, ¿no? Está la economía, la competencia también ha estado durísima. eh, entonces, eso digamos que ha sido como la frustración más que de pronto el fracaso porque pues todavía no nos hemos dado por vencidos, pero, pero sí es como la frustración de no haber llegado a ese punto donde queríamos estar ya consolidados en el mercado. Eso nos ha faltado. Bueno, pero no, pues siento que de pronto, o sea, no suena un fracaso como tan grande. De pronto suena que usted es una persona como exigente con el rendimiento de la empresa y pues lógicamente. O sea, yo quisiera, esta última pregunta, me siento un poco como identificado con su historia. Digamos que mi familia no es totalmente dueña, pero tiene unas acciones en una empresa de telecomunicaciones en el Cesar. Yo me fui a gerenciar esa empresa más de un año, hace un tiempo. De hecho, hace poco, como terminé esa experiencia, todavía estoy vinculado y pendiente como por nuestra parte, pero ya no estoy como al frente. Y muchas de las cosas que usted dijo al inicio, especialmente de ser joven y entrar a trabajar con gente, o literalmente ser el jefe y ser el empleado más joven de la empresa, eso no es como tan sencillo. Me gustaría saber qué consejos tiene usted como para esos jóvenes empresarios que tal vez no son muchos, pero pues deberíamos como fomentarlo, como que qué consejo tiene usted para esa gente. Bueno, pues algo que en su momento me funcionó bien era que pues yo no llegué a acabar con todo de una vez, ¿sí? Yo como que dije, tengo que entrar suavecito, ganarme a la gente y tengo que ganarme el respeto es con mi gestión y no por imposición, ¿no? Porque el hijo de papi entró a gerenciar y entonces eh, hay que tenerle respeto porque si no nos echa, sino como en un tema más de entrar a resolverles problemas a ellos, a que se vea que se están haciendo cosas para mejorarles la vida, la calidad de vida. Entonces, eh, en darles resultados se ganaba uno la gente mejor, ¿sí? En darles, en preocuparse por ellos. Entonces, esa fue una parte que me sirvió. Lo apliqué en su momento, digamos, empíricamente, porque no tenía la experiencia. Ya después, lo más fuerte de todo para mí, siempre me costó, y aún todavía me cuesta eventualmente, era enfrentarme a la gente, ¿sí? Porque pues obviamente llegar a decirle, pues primero a una persona mucho mayor que uno, hablarle durito, o tener que exigirle y que de pronto entrar en un conflicto con esas personas, no era fácil, no es fácil. Entonces, me costó mucho, me tuve que capacitar mucho en, en comunicación asertiva, en manejo de inteligencia emocional, en manejo en liderazgo particularmente, para poder tener como esos tips, porque básicamente es una cantidad de tips que uno utiliza al momento de hablarle a una persona, al momento de solucionar un conflicto, que básicamente es el tema duro. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando me tocó echar la primera persona, fue muy difícil para mí tener que decirle, venga, lo voy a echar por malo o por lo que sea,
O sea, de todas formas, decirle hasta aquí va era muy difícil porque sabía que la persona no le iba a agradar, que íbamos a entrar en un conflicto, yo no sabía cómo iba a reaccionar, no sabía cómo era la mejor forma de yo decírselo. Entonces, ese tema me costaba, trataba de buscar mucho en internet estrategias de comunicación así para poder dar ese tipo de noticias de la mejor manera, también para exigir y controlar. Es un tema complicado porque pues muchas veces recién llegado pues la gente, especialmente que la parte administrativa, por ejemplo, en su momento había una persona con mucha experiencia en operaciones y pues yo llegué a cambiar cosas, ¿sí? Por ejemplo, él controlaba la nómina y yo le decía, no, venga, pero usted ya no va a controlar la nómina porque va a crear un área de gestión humana. Entonces usted hay que hacer la operación y entonces necesito que usted le alimente este cuadrito al de gestión humana para que gestión humana sepa cuáles fueron las novedades y tal. Entonces esos cambios, obviamente hubo choque porque él venía acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Y que llegue un culi cagado y le diga, hey, lo vamos a hacer así y que él tenga que hacer caso porque pues yo era era el gerente y el hijo del dueño. Entonces ese tema fue complicado. De hecho, esa persona a los pocos meses renunció, ¿sí? Porque pues obviamente entramos en conflicto y eso que él era y la relación fue decente, nunca llegamos a malas palabras ni siquiera a chocar tanto, pero él no le gustaba lo que yo quería implantar y él quería hacerlo a su manera. Entonces él renunció y yo, bueno, listo. Entonces el que entró ya, pues ya entraba bajo mis reglas porque pues no venía con él. Ya el que entra nuevo es diferente, ¿sí? Entonces ya lo pude organizar mejor y ya le iba cogiendo el tiro. Pero digamos que un consejo para poder, digamos que hacer esto de la mejor forma es conocer a la gente. Uno tiene que conocer a la gente para poderla liderar. Si uno no la conoce, es muy difícil porque no todo el mundo se lidera de la misma manera. No todo el mundo se motiva de la misma manera. No todo el mundo eh, entiende de la misma forma, no todo el mundo aprende de la misma forma, ¿sí? Entonces uno tiene que conocer cuáles son las fortalezas de su equipo y de hecho alguna vez creo que fue en la maestría que hice, me enseñaron eso, usted no puede poner, una vez nos llevaron a hacer un ejercicio en innovación particularmente y nos tocó ponernos a dirigir a una gente de una filarmónica que llevaron, entonces eran como cinco personas, cinco músicos de filarmónica, con violín, mejor dicho, con todo, y uno era el director. Entonces dijeron, ¿quién quiere? Y yo fui el primero allá, yo. Empecé a dirigirlos, ya el director los había dirigido y habían sonado espectacular, y pues obviamente cuando uno entra ya, pues uno no sabía de eso, pero ya sonó desastroso. Y siendo la misma gente que saben tocar sus instrumentos, y entonces ellos nos decían, pero si ellos saben tocar sus instrumentos y ahorita sonaron fenomenal, ¿por qué cuando usted entró sonaron desastroso? ¿Sí? Y ahí entonces nos hacían caer en cuenta de que no es solo tener a la gente buena, sino que hay que conocer a cada uno, saber cómo guiar a cada uno, y eso era lo que yo no sabía porque yo entré y yo no sabía si esto tenía que subir, si esto tenía que bajar, en qué momento tenía que entrar. Entonces, el conocer las cualidades y los defectos de cada persona es importantísimo, las limitaciones que tiene. Tú no puedes poner una persona que es mala en matemáticas en contabilidad, ¿sí? Entonces tienes que conocer para qué son buenos, para qué son malos y qué los motiva, qué los mueve, para qué se levantan todos los días, ¿sí? De esa forma es mucho más fácil motivarlos. Hay gente que no se motiva con la plata, hay gente que se motiva con decirle muy bien hecho, felicitaciones, y hay gente que se motiva solo con plata, ¿sí? Entonces le voy a dar una comisión y haga esto y te lo hace perfecto, ¿sí? Entonces, eso, ese digamos que sería el consejo. No es fácil tampoco, o sea, no es como la fórmula mágica de "Ey, voy a conocerlo y ya lo lideré bien", no. No, porque
el ser humano es muy complejo, ¿sí? Y uno trata de conocerlo al máximo y todo, pero siempre va a ser difícil, y sobre todo porque uno también es ser humano, uno es líder, ¿sí? Y uno también tiene defectos, y uno también le cuesta, uno no es perfecto, o sea, uno tiene el imaginario que el líder tiene que ser el perfecto, y no, uno también comete errores, uno también se altera, uno también eh, de pronto habla feo a veces, de pronto, sí, uno la embarra. Entonces es de pronto eso, es que cada vez que uno va a hablar, que cada vez que uno va a liderar, uno tiene que tomar aire, así esté muerto de ira por dentro, tiene que entender que es el ejemplo, tiene que dar ejemplo y, y liderar con ejemplo. Entonces es esa tarea de conocer a la gente y obviamente de capacitarse en herramientas de liderazgo y de, y de comunicación, que la comunicación lo es todo. Si uno le habla de una manera a la persona, eh, dependiendo de la forma en que tú le hables, va a hacerlo o no lo va a hacer. ¿Sí? Es clave el tono, la gesticulación con que uno lo diga, la seguridad incluso con que uno lo diga. Si uno lo dice supremamente polite, o sea, uno lo dice queridísimo, ay, ayúdeme con esto, por favor. Usted no lo está tratando mal, pero no le van a hacer caso tampoco. Y si lo dice a los madrazos, pues tampoco, ¿sí? Entonces, hay que mirar. Por ejemplo, en la obra que hice con David, en la obra con los obreros, yo tengo clientes de obra y allá es casi que a los madrazos tratando a esos obreros para que hagan caso. Es duro, duro, pero no todos son así. Hay algunos que seguramente no les gustará que los traten así. Entonces, es cuestión de uno conocer la gente y saber cómo se mueve la gente, cómo hacen caso, cómo se motivan, cómo llegan. Es eso.